Ya está con nosotros nuestra compañera Gabriela Peroso para presentarnos sus perspectivas periodísticas sobre temas que son noticia y de interés para nuestra comunidad. Gaby, buenos días, bienvenida. Buenos días, Marjorie. Como siempre, un placer estar aquí contigo. Gaby, muchos temas en el tapete, pero si te parece, quisiera comenzar por Venezuela. ¿Qué expectativas se manejan con esta reactivación del diálogo y qué se puede negociar previo a las elecciones de la oposición del 22 de octubre? Bueno, estas discusiones están en pleno desarrollo, Marjorie. Incluso nos decían ahí off the record que hubo algunos impases durante la noche del día de ayer. Veíamos incluso declaraciones de Nicolás Maduro asegurando que estaban filtrando la información y que él no lo iban a permitir, que supuestamente lo querían apuñalear por la espalda. En este instante están reunidos. Se decía que el mismo día de hoy o máximo mañana se iba a anunciar ese acuerdo. Yo creo que aquí hay que entenderlo desde varios puntos de vista por las reuniones que he venido manteniendo, obviamente todo sin ser información oficial, porque además podría cambiar en cualquier momento. Incluso anoche se rumoraba de que ya el diálogo o lo que se había alcanzado hasta ahora podía incluso caerse, así que cualquier cosa puede pasar. Creo que en primer lugar hay que entenderlo no como un gran acuerdo que se estaría alcanzando, sino que esto va a ser una serie de pequeños acuerdos y de pequeños pasos, porque una de las personas a las que consulté decía que es un proceso que está cargado de desconfianza por ambos lados. Es decir, va a ser un paso y se vigila el proceso para dar el siguiente paso y no un gran acuerdo macro que podría ser en principio la aspiración de uno u otro grupo político. Adicionalmente, hay que entenderlo desde el punto de vista que son dos conversaciones paralelas, que una nutre a otra, que una necesita de otra, pero que se están llevando de manera simultánea y separada. Recordemos que se ha revelado en los medios que han habido conversaciones entre Nicolás Maduro y el gobierno de Estados Unidos en Qatar. Esas tendrían relación directa al tema de las sanciones. En todos los artículos que estuvimos leyendo el día de ayer, constantemente Estados Unidos indirectamente aclara que ellos no están pactando absolutamente nada con Nicolás Maduro, sino que cuando se haga lo que sería el acuerdo entre la oposición y Nicolás Maduro, allí ellos estarían dispuestos a levantar sanciones. Sin embargo, en esas conversaciones en Qatar y las que se han venido sosteniendo por más de año y medio, se habla justamente del levantamiento de sanciones. ¿Y qué podría ser lo novedoso acá? En primer lugar, se habla de una licencia general de petróleo que también podría incluir al gas en este caso. Cuando hablamos de una licencia general, ¿qué ha pasado? Normalmente lo que fueron las sanciones, que fueron cada vez escalando más y más y más con el sector petrolero, no permitían ni siquiera que los actores conversaran entre sí. Es decir, una empresa norteamericana, una empresa francesa, ni siquiera se podía reunir con funcionarios de Nicolás Maduro para discutir eso. Eso poco a poco se fue levantando. Y lo que se pactó recientemente y en noviembre, que fue como el paso más importante en el tema del sector petrolero, es que las empresas podían extraer petróleo, traerlo directamente a Estados Unidos y no venderlo en ningún otro mercado, y que lo que generara ese dinero era para pagar deuda, para que el dinero no cayera en el bolsillo de Nicolás Maduro. Ahora lo que se dice, para garantizar esas elecciones libres y justas, hay que ver si realmente se está pidiendo todo lo que necesita Venezuela para tener unas elecciones libres y justas, es una licencia general que no solamente hablaría de extraer, mandar a Venezuela, sino que podría permitir, y esto todo entra en el terreno de la especulación, pero es todo lo que se ha venido pidiendo en esa mesa, que se pueda extraer el petróleo, que incluso hayan dividendos, es decir, que haya manejo más amplio del dinero, que incluso se puedan hacer inversiones en suelo petrolero, que entre el tema de los proveedores y adicionalmente
las sanciones no solamente incluirían a esas empresas petroleras, sino que también tendrían que incluir a organismos financieros, bancos básicamente, que puedan movilizar ese dinero. Es decir, dentro de esto, y es una de las dudas que surge, entrarían entonces los sistemas financieros del gobierno de Nicolás Maduro en todo lo que sería aliviar esas sanciones. Organizaciones como el BANDES, como el Banco Central de Venezuela, que actualmente están sancionados, ¿podrían entonces ser parte de esa flexibilización de sanciones? No lo sabemos. Lo cierto es que ya no sería tan específico, sino que podría permitir inversión y una cantidad de cosas. Gaby, ¿qué se ha dicho con respecto a la posibilidad de descongelar los activos venezolanos que están en el mundo? Hasta ahora, en los artículos que hemos venido oyendo, dicen que el descongelamiento de activos en el mundo no está dentro de este acuerdo. Sería una licencia más amplia en el tema petrolero, en el tema de gas, que podría también ser interesante porque el gas tiene una infraestructura prácticamente construida y livianamente mejor mantenida que el tema petrolero y podría traer dinero rápidamente al país. ¿Por qué? Porque dicen que Estados Unidos, en primer lugar, se le sigue complicando el mundo. Es muy probable que Irán reciba nuevamente sanciones muy duras que corten el suministro de petróleo que viene de Irán y necesitan a mediano plazo buscar una solución al tema petrolero. El tema de Venezuela es que no va a ser inmediato. Recordemos que ahorita actualmente son unos 400.000 barriles de petróleo es lo que se produce, parte de esa viene acá directamente a Estados Unidos y se aspira a que llegue a unos 3 millones. Obviamente eso no cambia el juego petrolero mundial, pero bueno, podría ser una buena respuesta para Estados Unidos o, por ejemplo, países como Francia, que en muchos casos ha venido tratando de impulsar que Venezuela vuelva entonces al ruedo petrolero. Eso por un lado, y por otro lado el tema migratorio. Estados Unidos está sumamente preocupado con la llegada masiva de venezolanos, le dio una respuesta y un espaldarazo a todos los venezolanos que se encuentran en suelo estadounidense, pero así como está dando esa respuesta para los que ya llegaron, necesita mandar un mensaje contundente para que otros no vengan. Entonces, en primer lugar, tienen que apostar a una reactivación económica en Venezuela para que menos venezolanos vengan. Y en segundo lugar, lo que hablábamos la semana pasada, el tema de las deportaciones. Esas deportaciones no son masivas y sería para todos aquellos que intenten venir. Sin embargo, se habla a veces de cifras de 50.000 venezolanos al mes. Esas deportaciones al parecer podrían contemplar unas 1.000 personas. Realmente no es significativo, pero hay otro punto importante. La mayoría de esos venezolanos vienen sin documentos a Estados Unidos y para que tú hagas devolver a esos nacionales, en este caso a Venezuela, necesitan un documento y eso se tiene que tramitar a través de un consulado. Es decir, dentro de esos acuerdos, por fuera o por dentro, tiene que venir la apertura diplomática, que no sabemos qué incluye esa apertura diplomática de sedes, de consulados, que a la vez es absolutamente necesaria para esas elecciones libres y justas, porque hay, por ejemplo, no sé, 1 millón de venezolanos aquí en Estados Unidos que deberían inscribirse en esos consulados para poder ejercer su derecho al voto aquí. Dicen que ese punto no está incluido ahí, sino que estarían hablando de eso para solucionar lo de las deportaciones. Entonces, para ponerme en orden, sería un acuerdo que se ha venido manejando desde Estados Unidos y con Maduro para ver qué sanciones se flexibilizan y el acuerdo político que es el que podría ser anunciado en las próximas horas si nada se cae porque podría caerse. Claro. En donde se busca proteger a las primarias. Con esta reactivación del diálogo que hemos hablado en varias oportunidades de este tema, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué pierde y qué gana el oficialismo y la oposición con respecto a temas básicos como por ejemplo inhabilitaciones, las elecciones primarias y también las elecciones presidenciales y además la liberación de presos políticos? Sí, justamente hay que ver qué revela ese acuerdo que todavía se está cocinando. Está por el lado de la flexibilización de sanciones, algo que le interesa demasiado a Nicolás Maduro, que Estados Unidos tiene un interés particular por el tema migratorio y por el tema petrolero. Y está el acuerdo político, que es muy importante que salga esta misma semana,
porque sería un espaldarazo a las primarias, en principio. ¿Por qué? Porque una de las grandes discusiones fuertes que se tienen allí es que haya un compromiso de inhabilitaciones políticas extendidos que, por ejemplo, pueda incluir a María Corina Machado, porque hay quienes dicen que ellos están interesados en quitar la inhabilitación a unos y no a otros. Pero ¿qué pasa si son los venezolanos los que escogen a una candidata? Lo que dicen las encuestas, no porque lo digas tú ni que lo digo yo, pareciera que eso va a la escogencia de María Corina Machado. Ella tendría que ser la única inhabilitada, es el único interés que tendrían entonces los venezolanos. ¿Realmente el régimen de Nicolás Maduro está dispuesto a eso? Hay quienes dicen que entonces colocan en la mesa las sanciones personales en caso de que ellos cedan a esa inhabilitación. Yo no creo, Marjorie, bajo ninguna circunstancia, que esta semana haya un compromiso de inhabilitaciones con nombre y apellido. Quizás se abre una puerta para que eso siga siendo parte de la discusión, pero no lo veo posible. En ese acuerdo podrían incluir alguna lista de presos políticos o un enunciado general para la liberación de ellos, que se incluya el tema de la observación internacional calificada, y creo que hay que ponerle el marcador amarillo al calificada, porque después Nicolás Maduro podría venir a decir que no, pero es que a mí me van a observar, no sé, México, Colombia, Brasil, todos sus amiguitos de la región, entonces la elección realmente no va a tener una observación internacional seria. Y dentro de eso, proteger las primarias. Ojalá que la comunidad internacional y la propia oposición se haga un cerco para que realmente esas inhabilitaciones se retiren y se permita que este proceso sea legitimado y se le dé fuerza, o cualquier otro que realmente lleve a esas elecciones libres y justas, porque aquí la preocupación es Nicolás Maduro lanza 4 opositores más, se divide el voto, no le da la inhabilitación a quien escojan en las primarias, esos son elecciones libres y justas. Podría venir el, no sé, Jesucristo directamente acá, pero si los candidatos no son los que deben ser, esa elección no va a ser libre y justa. Adicionalmente, todas las trabas de que se tiene que renovar el registro electoral, el voto en el extranjero es fundamental. Entonces, vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Pareciera que algo se está logrando. Yo creo que solo el hecho de que las primarias salgan, yo no sé si ellos van a escribir con nombre y apellido que van a proteger esas primarias, sino que las van a dejar que sucedan. Eso es importante dentro de la mesa de negociación y acuerdo. Yo sé que a muchos venezolanos les molesta el tema de que se haga este tipo de discusión, pero solo a través de este tipo de discusión es posible, por ejemplo, que se hagan las primarias o alguna otra cosa, porque lamentablemente Nicolás Maduro todavía sigue teniendo todas las de ganar, así como en la época del gobierno interino el viento soplaba a favor de la oposición y se desperdiciaron muchas oportunidades. En esta ocasión, y lamentablemente, y hay que reconocerlo así, el viento sopla a favor de Nicolás Maduro, porque el mundo está en guerra, lo necesitan en el tema petrolero, incluso él participa en conversaciones. A mí me sorprendía mucho que la autoridad palestina en una conversación con Nicolás Maduro es cuando condena estos hechos perpetrados por Hamas. ¿Qué hace Nicolás Maduro en pleno conflicto hablando con este hombre? Todo eso te dibuja que hay ciertas fortalezas que hay que entender y que es muy doloroso para los venezolanos, y que juegan a favor de Nicolás Maduro. Y entonces la negociación no necesariamente es la que quisieran todos los venezolanos. Entonces es bien complicado. Yo creo que esta semana va a ser fundamental para poderle darle forma a esas elecciones libres y justas en Venezuela, y también entender que el levantamiento de sanciones viene, y lo que a mí me preocupa particularmente, el levantamiento de algunas sanciones individuales. Eso podría estar incluido en este nuevo acuerdo. Bueno, ya veremos qué pasa. Aclarado este tema, hago la transición a otra noticia que está en desarrollo y tiene que ver con lo que está ocurriendo en este momento entre este conflicto de Israel y Hamas. Justamente el presidente Biden viaja a Israel este miércoles. Quisiera que nos habláramos, que hablara a la audiencia acerca de la importancia crucial del apoyo de Estados Unidos y el resto de los países aliados a Israel. Bien, es un apoyo complicado,
¿Por qué lo digo? Y lo leía en varios artículos y editoriales de opinión aquí en Estados Unidos, porque siempre hay que verlo desde la perspectiva netamente americana. En primer lugar, yo creo que no fue fácil la gira que tuvo que hacer el secretario Anthony Blinken, el secretario de Estado, sería el canciller de Estados Unidos, que tuvo que viajar por todos esos países árabes, hablar con Qatar, que es parte del que ha suministrado dinero, que dicen que puede haber alimentado estos ataques terroristas. Obviamente se ha reunido con los palestinos. No fue fácil, creo que el recibimiento no fue inmediato y él no logró dos cosas fundamentales. En primer lugar, poder garantizar el suministro de petróleo y que los precios no se disparen. Ese compromiso no se hizo así. Y en segundo lugar, que los países árabes formen parte de una coalición internacional en caso de que las cosas se agraven con Irán. Pareciera que tampoco se alcanzó. Cuando tú tienes ese nivel, que tus dos objetivos principales no los alcanzas, sino que incluso aquí ponían como que le habían echado agua fría a esas propuestas de Estados Unidos, la situación se complica y tienes que escalar aún más. Biden va a ir a la región, necesita apaciguar las aguas y adicionalmente Biden tiene otra misión fundamental en este caso. Hay quienes aseguran que Estados Unidos le va a dar un apoyo absoluto a Israel, incluso ha mandado portaaviones, incluso no ha descartado la posibilidad de que si las cosas se complican, americanos puedan luchar en una eventual guerra, pero ya varios medios de comunicación han señalado que si Israel hace una invasión, una ocupación, el propio Biden decía que no pueden ocupar la franja de Gaza, sí, la retórica podría cambiar. O sea, podrían decir, ya no me voy a centrar en los hechos ocurridos el pasado sábado, creo que 7 de octubre. 7 de octubre. Y voy también a reclamar que si hay abusos y matanza de civiles del lado de los palestinos, yo también voy a denunciar eso. Eso para Israel es complicado. Se trata de una guerra muy compleja. Hay una guerra de información de un lado y de otro. Obviamente los civiles palestinos tienen que ser protegidos, pero ellos son utilizados como escudos humanos y van a estar justamente en los lugares donde los terroristas se esconden. Es una guerra muy compleja, muy delicada, y el tema aquí es que quieren que no escale ni un centímetro más. E Irán tiene muchísimas ganas de que escale, y yo insisto, yo creo que ellos no se van a suicidar por nada. Ellos no van a cometer esta acción simplemente por venganza de Israel y dejarlo así, sino que ellos quizás tienen un segundo plan, tienen asociación con otras naciones y eso cambiaría entonces el rumbo de esta guerra y la gran preocupación. Iríamos a una tercera guerra mundial. Entonces es bien complejo, creo que es sumamente importante que el propio presidente de Estados Unidos vaya a la región y trate de apaciguar los ánimos para ver qué se puede lograr. Sin embargo, con actores como Irán, todo es impredecible. Bueno, en medio de estos bombardeos y lo que continúa en desarrollo, se ha hablado de un corredor humanitario, incluso la Unión Europea estuvo hablando acerca de la posibilidad de un corredor aéreo humanitario. Y justamente el presidente Biden hacía este llamado, que decía que una de sus misiones era lograr la ayuda humanitaria porque la ONU ha advertido desde hace varios días que se están estrangulando de alguna manera la población civil, que se va quedando cada día más sin agua, sin suministro, sin electricidad, sin combustible, una situación bastante crítica, mientras que jamás le cierra los canales de salida. Justamente veíamos a la autoridad de Egipto diciendo que no es su responsabilidad recibir a los desplazados, una situación compleja y como tú lo señalas, Gaby, siempre se ha buscado que esto no escale a otros niveles. Veíamos recientes enfrentamientos con el grupo terrorista Hezbollah, que se ha sumado, ha intervenido en estas últimas horas en este conflicto, así que la situación está bastante complicada. Sí, obviamente los actores internacionales tienen que lograr sacar a esos civiles de la Franja de Gaza porque justamente la posición geográfica tampoco favorece. Sí. Egipto no quiere cargar con toda esa carga, pero sin embargo actores internacionales podrían
decir, bueno, facilitamos el paso a través de Egipto e inmediatamente yo me hago cargo de esos desplazados. Jamás utiliza una cantidad de trampas. O sea, hay quienes dicen Israel está cortando el suministro de agua y de luz, pero a la vez jamás también provoca este tipo de situaciones para que la situación se agrave aún más y ellos protegerse para que no hayan bombardeos, porque ahorita todos los ojos están posados en Israel de, por favor, no masacres a los civiles porque estarías haciendo exactamente lo mismo que hicieron contra los tuyos. Es una situación súper compleja, tiene que haber una respuesta inmediata, los hospitales están por quedarse sin combustible, pero es una situación que aprovecha el grupo terrorista Hamas para protegerse. Entonces, se están dando una serie de reuniones, creo que hoy se reúne el Consejo de Seguridad, todas las demás organismos se están reuniendo, ya ellos están habilitados en la zona. Ojalá se haga, por ejemplo, ese puente aéreo que tú señalabas, podría ser una solución, sin embargo, es una solución que va agarrando a unos pocos, porque estamos hablando de al menos 1 millón de personas que deberían salir de la Franja de Gaza, y lo que decían, ¿cómo los trasladas cuando son heridos graves? Ese es otro de los puntos. Trasladarlo de un hospital a otro podría significar entonces la muerte de muchas personas. Sí, e incluso un portavoz de Hamas estaba diciendo, Gaby, que están utilizando justamente estos rehenes porque los analistas aseguran que los están utilizando como moneda de cambio para lograr la liberación de presos justamente palestinos que están bajo el territorio israelí. Se habla de que son 6.000 presos. Entonces, bueno, es una Sí, situación hablaban de bien compleja. 250 rehenes por 6.000 presos, que Sí, sería parte de la negociación, pero yo no creo que ellos lo suelten tan fácilmente, yo porque así como tampoco. utilizan al pueblo palestino como escudo humano, también van a utilizar esos rehenes, porque imagínate que muera un rehén a manos de Israel, pasó con un periodista, es bien complejo en la narrativa internacional Sí. que si hacen un bombardeo en un lugar incorrecto, mueran entonces esos rehenes. Incluso oí a personas que están a favor 100% del tema palestino diciendo que Israel había de manera de, o sea, que no le va a importar en dónde bombardear. Israel no creo que tome ese tipo de posiciones, pero utilizan ese tipo de retóricas como que ni siquiera le importan sus ciudadanos que están secuestrados. Esto lo tienen que manejar con pinza, es muy delicado porque además si pasa más el tiempo, ese grupo terrorista jamás tiene oportunidad de hacer más cosas. Ellos siguen bombardeando Israel. Lo que pasa es que ellos tienen ese escudo de acero que lo impide. Incluso decían que Biden tiene no solamente el peligro general que implica todo este tema geopolítico, sino el peligro físico. Al secretario Blinken lo tuvieron que meter en un búnker unos minutos porque hubo nuevamente alarma de misiles. Esto podría también pasar con el presidente Biden porque estos siguen bombardeando. O sea, ellos no quieren que los bombardeen, pero ellos siguen lanzando cohetes a diestra y siniestra. Así es, Gaby, gracias por tu análisis y tus perspectivas periodísticas sobre estos temas que son noticia, que están en desarrollo y que, bueno, ya analizaremos más adelante qué va a pasar con el tema de la reanudación del diálogo para el oficialismo y la oposición venezolana y este conflicto entre Israel y Hamas. Feliz día para ti. Gracias y como siempre un abrazo gigante. Un abrazo. Era Gabriela Peroso compartiendo el día de hoy su visión sobre estos hechos que son noticias.